Este video discutirá el tema de fuerzas intermoleculares. Primero, veremos las fuerzas de Van der Waals o dipolo-dipolo, que ocurren entre moléculas polares donde la parte más electronegativa de una molécula está conectada a la parte menos electronegativa de otra. En segundo lugar, la fuerza de dispersión de London, que se produce entre moléculas no polares, se caracteriza como débil, porque la interacción se produce en un momento en el que cada molécula tiene una carga parcial, lo que le permite crear un polo de interacción. Finalmente, encontramos que las fuerzas intermoleculares más fuertes, los puentes de hidrógeno, se forman entre hidrógenos que deben estar asociados a moléculas con átomos pequeños y electronegativos. Y estas condiciones específicas las cumplen únicamente el oxígeno, el hidrógeno y el flúor. Ahora, nuestro objetivo no es solo definir estas fuerzas, sino también analizar cómo afectan a las propiedades de la materia. Para esta parte utilizaremos glicerina, agua destilada, etanol y cetona. Lo primero que hicimos fue registrar los pesos iniciales de cada uno de los componentes, iniciando por la acetona o disolvente. Tuvimos un peso de 79 gramos. Seguidamente registramos el peso inicial del agua, pero en este caso obtuvimos 108 gramos. Por último registramos el valor del etanol, o también conocido como alcohol potable, en el cual se obtuvo el peso de 88 gramos. Luego de haber pasado 15 minutos, volvemos a pesar. En este caso la acetona obtuvo 8 gramos menos respecto al peso inicial. Por otro lado, el agua tuvo solamente 2 gramos menos respecto al peso inicial. Finalmente en el etanol vemos que hay una diferencia de 5 gramos respecto a su peso anterior. Empezamos por la glicerina, la cual contiene mayor tensión superficial respecto a los otros elementos que posteriormente utilizaremos. En este caso el agua contiene menor tensión superficial respecto a la glicerina, pero aún así posee mayor tensión superficial respecto al etanol. En este primer caso podemos notar a simple vista que no existe una buena solubilidad entre el agua y el aceite. Sin embargo, al mezclar el aceite con la acetona, vemos que existe ya una buena solubilidad a partir de la primera gota. Analizando los resultados que obtuvimos en la sección anterior, encontramos que para los casos de experimentos de volatilidad con acetona, agua y etanol, la acetona resultó ser la más volátil, es decir, altamente volátil. La presión de vapor en la temperatura ambiente, considerado las fuerzas intermoleculares, podemos ver que el agua tiene enlaces de hidrógeno en su estructura. El etanol tiene fuerzas dipolo-dipolo y enlaces hidrógenos, y la acetona solo tiene dipolo-dipolo, por lo que se puede explicar por qué la acetona es más inestable que otras. En el siguiente caso se usó glicerina, agua y etanol. Obtuvimos que la glicerina tenía una tensión superficial superior al resto y el etanol la menor. Revisando la estructura de cada una, la glicerina y el agua presentan puentes de hidrógeno, pero con la peculiaridad de que la glicerina forma mayor cantidad de puentes que el agua, ya que este suele ser explicado como si de una membrana de tensión por encima de los líquidos se tratara. Es por eso que se presenta mayor tensión superficial entre moléculas, cuyas fuerzas intermoleculares sean más fuertes. Por último, en el caso de solubilidad, se revisó la solubilidad del aceite en agua y la del aceite en acetona, dando como resultado que en la primera relación era totalmente insoluble, mientras que en la segunda era soluble. Para entender por qué sucedió esto, consideremos lo siguiente: la acetona y el aceite son dos compuestos apolares, mientras que el agua es un compuesto polar. Por tanto, las sustancias polares se disuelven y las no polares no.